Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición. Ubicado en el 339 West Hutchins, San Antonio, Texas, 78221. Nuestro teléfono 210-364-0913. Pastor Efraín Veloz para servirle. Mi buen Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo estamos delante de ti, dándote gracias porque nos permites estar nuevamente, Señor, en el programa, Señor, para predicar, enseñar tu mensaje. Salva las almas, sana a los enfermos, da liberación al oprimido, bautiza en el Espíritu Santo. Señor, la gloria sea para ti, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, quiero invitarles a que consideremos la palabra del Señor allí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 6, versículo 12. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades y malicias espirituales que vagan en los aires. Amados hermanos, vivimos en un mundo de guerra espiritual, donde hay luchas, conflictos. La experiencia nos dice que esta es una época de continua guerra. Las Escrituras nos enseñan en las páginas del Nuevo Testamento lo que en realidad Cristo vino a conquistar y a derrotar. La Escritura de Lucas capítulo 11, versículo 21 y 22 nos habla acerca del hombre fuerte, es a saber, el enemigo de Dios, el Dios de este siglo, Satanás, la serpiente antigua, completamente armado, pero otro más fuerte, es a saber, nuestro Señor Jesucristo. Vence al hombre fuerte y le quita la autoridad que tuvo desde la caída del primer Adán. Esto es una historia que a través de la humanidad y a través de los años y milenios de años se ha visto de alguien que controla el mundo en que vivimos, un mundo de tinieblas, un mundo de pecado, un mundo lleno de maldad. Pero la Escritura nos dice en Mateo capítulo 10, versículo 34, que Jesús vino a traer espada a raíz del enemigo que vino solamente para matar, hurtar y destruir. Y el Señor Jesucristo lo reprenda. Dijo el Señor: no penséis
que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque es una guerra, es la guerra espiritual, de día y de noche. Continuamente estamos, amados hermanos y amigos, confrontando las artimañas del adversario, del enemigo de Dios y de la familia del Señor. Lucas capítulo 4, verso 18, declara que Jesucristo vino a pregonar libertad a los cautivos por el pecado, por el mundo, por el diablo, por la carne, cautivos por la maldad. Dice la Escritura en Colosenses capítulo 2, versículo 15, Jesús exhibió las potestades y los principados del mal en una procesión de triunfo. Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro libertador, despojó a las potestades de sus armas. Por eso era necesario que el Señor Jesucristo tomara forma humana, como escribe Pablo a los Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Haya pues en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo ensalzó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Vivimos en un mundo de guerra espiritual. Efesios capítulo 4, versículo 8, dice la Escritura que Jesús llevó cautiva la cautividad. Era el único digno, el único competente de llevar cautiva la cautividad. El único que podía vencer al diablo, al Dios de este siglo. Quitarle la autoridad que tomó desde el primer Adán. Él era el único. Por eso era necesario que Dios tomara forma humana y viniera a pregonar libertad a los cautivos
que viniera a exhibir las potestades y los principados del mal en una procesión de triunfo. Él era el único que podía despojarlo de las potestades de sus armas. Llevó cautiva la cautividad. La vida cristiana es una lucha continua, como lo declara Pablo a los Colosenses capítulo 1, versículo 21 y versículo 29. En la vida cristiana nos enfrentamos con una lucha contra las huestes espirituales de maldad, como lo explica Pablo a los Efesios capítulo 6, versículo 12. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades y malicias espirituales que vagan en los aires. Gracias al Señor Jesús, que Él dejó el trono de su gloria, tomó forma humana para vivir, para enseñarnos a vivir, para enseñarnos su amor tan grande como lo declara Juan en el Evangelio capítulo 3, verso 16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él era necesario que tomara forma de siervo. Era necesario que Él sufriera el cruento sacrificio para pagar el precio de salvación. Era imperativo que Él, nuestro Señor, muriera en la cruz del Calvario. Nosotros éramos los culpables del pecado. A nosotros nos correspondía estar en la cruz, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Era necesario. Era el único que podía ser digno de ir a la cruz, pagar el precio, el Cordero de Dios, entregarse a sí mismo, derramar sangre, porque allí nos llevaban a nosotros al Calvario para pagar el precio del pecado. Y el Señor paró aquella multitud. Deténganse, yo voy a tomar el lugar de la humanidad. Yo lo voy a tomar, el precio en la cruz del Calvario. ¿Por qué era el único digno? Porque era el único que nació por la sombra, bajo la sombra del Omnipotente. El Espíritu Santo hizo sombra en la Virgen María. El único ser engendro del Espíritu Santo era el único que podía estar en la cruz. Uno digno, santo, justo, perfecto, intachable. Fue ofrecido como aquel cordero que fue llevado, el cual no abrió su boca. Fue llevado como cordero al matadero y no abrió su boca.
intachable, fue ofrecido en sacrificio. Y ese día el Señor pagó el precio para que tú y yo tuviéramos acceso, teníamos y tengamos relación al trono de la gracia, tuviéramos el perdón de pecados, la salvación. Oh, bendito sea el nombre del Señor. El apóstol dice la Escritura que en la vida cristiana continuamente tenemos un combate contra el pecado. Hebreos capítulo 12, versículo 4. Porque los deseos de la carne batallan contra el alma. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 11. A los cristianos se les ordena y se nos ordena contender por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo testificaba en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 30. Pablo tuvo conflictos por el Evangelio. Por eso el Señor ha permitido y nos abrió una puerta de entrada al reino de los cielos. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan encontramos aquella hermosa relación y conversación del doctor de la ley cuando fue a Jesús de noche. Y el Señor tenía preparado, conocía las preguntas que aquel doctor de la ley le traía, y el Señor estaba preparado para darle las buenas nuevas de salvación. Y allí en el versículo 3 le dice el Señor: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Estaba diciéndole el Señor que era necesario volver a nacer para poder tener acceso a la salvación, al perdón de pecados, tener acceso a la gloria del Señor, tener acceso a la redención, a la restauración, a una vida abundante y a una vida eterna. Porque de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. ¿Qué está diciendo? Nicodemo no sabía de qué se trataba. Y le dice: Señor, ¿cómo podrá ser posible un hombre siendo ya adulto que necesita entrar otra vez al vientre de su madre y nacer? Siendo un doctor de la ley, no sabía de qué se trataba. El Señor estaba hablando de que toda persona para entrar en el reino de Dios necesita nacer 2 veces para morir una vez. Nacer físicamente, humanamente, y nacer espiritualmente. Pero el que nace solamente una vez no tiene acceso a la salvación, porque el que nace solamente una vez muere 2 veces, muere físicamente y muere espiritualmente. Pero el Señor, conociendo el corazón de Nicodemo, le dice estas palabras en el versículo 5, se lo explica más claramente.
sobre lo que significa el nuevo nacimiento. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. No puede entrar. Necesariamente necesita, todo hombre y toda mujer necesitamos nacer de nuevo. Nacer de agua y del Espíritu para poder tener acceso al perdón de pecados, para tener acceso al plan de salvación, para tener acceso a la vida abundante y vida eterna en Cristo Jesús. Por eso el siervo de Dios Marcos escribe en el capítulo 16, verso 15 al 18. Y el Señor Jesús les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les dañará, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Lucas escribe en el capítulo 24, 47 de su libro: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados por todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto es la única manera de poder tener una victoria en la guerra espiritual en que los seres humanos nos encontramos a diario, día y noche, continuamente, para luchar contra las huestes del enemigo, para luchar y vencer la tentación, vencer al mundo, vencer la carne. Pero solamente que usted y yo tengamos acceso y entrada al reino de los cielos, recibir al Señor en nuestro corazón, aceptarlo como mi único y suficiente Salvador y obedecer las palabras que predica el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37 y 38. Y aquellas gentes que escuchaban el mensaje estaban compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No había otra manera, porque el Señor Jesús, Él fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario por nosotros. Amado hermano y amigo, te tengo buenas nuevas. No importa la condición en que tú te encuentres, de pecado, de vicios, de problemas en la vida, te tengo buenas nuevas. Jesucristo es la respuesta. Tú puedes tener la victoria. Tú puedes alcanzar el arrepentimiento y el perdón y la salvación en el nombre de Jesucristo. Hechos 4:12. Y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Qué situación te encuentras tú? No importa qué situación sea, te tengo buenas nuevas. Jesucristo te ama. Él te quiere perdonar. Él te puede perdonar. Como declara el salmista en el Salmo 51,
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus piedades, conforme a tus misericordias. Borra mis rebeliones, porque yo reconozco mi pecado. Mi pecado está siempre delante de ti, y en pecado me concibió mi madre. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tus juicios. Lávame con hisopo y seré limpio, y límpiame y seré más blanco que la nieve. Jesucristo puede perdonar tus pecados, salvarte, transformarte, regenerarte. Jesucristo es la respuesta a todos los problemas. Mi buen Dios y Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, estamos delante de ti suplicando que tengas misericordia de aquellos que se encuentran con problemas, con los vicios, con la drogadicción, el alcoholismo. Tienen problemas con las artimañas del enemigo que viene a cautivar las almas. Señor, aquellos que se encuentran en la cárcel, en la penitenciaría, en las correccionales, extiende tu gracia divina, porque tú has venido a libertar a los cautivos. Señor, tú eres la respuesta a todos los problemas. Señor, si alguien se encuentra enfermo, extiende tu mano sanadora. Di la palabra y será hecho. Sana a los enfermos, aquellos que están en el nursing home, están en el hospital, en su hogar, en el lecho del dolor. Extiende tu mano sanadora, Señor. Señor, extiende tu mano sanadora. Tú eres nuestro Salvador y nuestro sanador, y tú eres la respuesta a todos nuestros problemas. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Hermanos y amigos, les extendemos una cordial invitación. El Templo Apostólico Shalom les invita a las actividades el domingo a las 10 de la mañana, escuela dominical, y a las 4 de la tarde tenemos culto de predicación, culto evangelístico. Venga a acompañarnos. Todos son bienvenidos. La bendición del Señor les acompañe. Estuvo con ustedes el pastor Efraín Veloz. Nuestro teléfono 210-364-0913. 210-364-0913. En la dirección del templo, 329 West Hutchins, San Antonio, Texas 78221. Que el Señor les bendiga. Ayer te vi, ayer te vi. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi, ayer te vi. Ayer te vi,